Cuando observamos nosotros una ecuación cuadrática, tenemos que tener en cuenta los aspectos, como les digo, el signo, y pues lo más importante en la ecuación cuadrática es que el coeficiente A no puede ser 0. Esto está prohibido en la ecuación cuadrática. Usted no puede presentar un coeficiente como 0 teniendo en cuenta que si presenta un coeficiente como 0 ya no sería una ecuación cuadrática. ¿A qué hago referencia? Usted podría, por ejemplo, observar un menos 2x al cuadrado más 5x más 3 cumple las características de ecuación cuadrática. Podría usted también encontrar fácilmente un 5x más 10x al cuadrado más 15, a pesar de que está desordenada, cumple las características de una ecuación cuadrática. Pero ojo, nunca podrá usted escribir una ecuación cuadrática donde se escriba 0x al cuadrado más 2x más 3, por ejemplo, teniendo en cuenta que este 0x al operar, al realizar la operación, pues 0 por x me va a dar como tal 0 y me va a quedar más 2x más 3, convirtiendo esta ecuación, que en apariencia era una ecuación cuadrática, en una ecuación lineal. ¿Listo? Esto realmente sería igual a 2x más 3, que como lo vimos en los cursos anteriores, nos hablaba era de una ecuación lineal, cuando no tiene ningún exponente la variable de x. Entonces, pilas para que no caigamos en este tipo de errores. Vamos hoy entonces a estudiar las partes de una ecuación cuadrática. ¿Listo? Tenemos los respectivos coeficientes. En este caso los coeficientes son A, B y C, donde A, ya explicamos, nunca puede ser 0, pero A puede pertenecer al grupo de los números reales, como quien dice puede ser cualquier número menos 0, y donde B y C también pertenece al número de los reales, puede ser cualquier tipo de operación que pertenezca a los números reales. Recordemos que cuando hablamos de los reales hablamos de los números naturales, hablamos de los números enteros, hablamos de los números racionales y hablamos de algunos números irracionales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Si tenemos alguna dudita, recordemos que los números naturales que se expresan con este signo son los números que van de 1, 2 hasta el infinito. Nos hablan también de los números enteros que se representan con la letra Z. Nos hablan del número 1, 2 hasta el infinito. El 0 que ya entra en esta familia, menos 1, menos 2 y los números también negativos hasta el infinito. O sea que cualquiera de esos números. También nos podrían hablar de los números racionales que los representan con la letra Q. Y nos están hablando de los números que son en fracción, sin importar qué tipo de fracción sean, sea una fracción negativa o positiva, hasta el infinito, ¿ya? Y pues ya tendríamos los valores irracionales, representados con la letra I, son aquellos valores que, por ejemplo, tenemos como los decimales, periódicos puros. También tenemos los números irracionales como el valor de pi, es un valor irracional, y es válido y también van hasta el infinito. Eso es como a modo de recorderis para aquellas personas que de pronto no recuerdan cuáles son los números reales, todo este conjunto de números. Entonces, como quien dice, una ecuación cuadrática puede tener cualquier número siempre y cuando la A nunca sea 0. Es todo lo que le piden, ¿ok? Recordemos que cada coeficiente le pertenece a un término como tal. En este caso, el coeficiente A le pertenece al exponente que tenga el mayor grado. En este caso, como es una ecuación cuadrática, el mayor grado será 2. Entonces, la ecuación de segundo grado siempre acompañará al coeficiente A. El coeficiente B siempre acompañará la variable X sin ningún tipo de exponente. Y el coeficiente C es
cualquier número que se puede representar aquí con la letra K o cualquier número. Recordemos que puede ser positivo o negativo. Es un número que no tiene ninguna letra que lo acompañe y también se conoce con el nombre de constante. Estos términos son importantes que los aprendan para cuando empecemos a ver funciones en el grado décimo, que ustedes puedan entender que el valor, por ejemplo, hablemos del grado 11, que le dicen la derivada de una constante vale 0. Pues usted diga, la constante es el número que está solito, que no tiene ningún tipo de ecuación. Para eso es importante aprendernos estos tipos de términos. Bueno, y pues digamos que la otra parte importante vendrían a ser en este caso las variables. Las variables están dadas normalmente por la letra X, pero recordemos que pueden utilizar cualquier tipo de letra, la que deseen en el alfabeto, no importa la letra, puede ser cualquier letra. Lo único que sí se exige para que sea una ecuación cuadrática es que la letra sea la misma en toda la ecuación. ¿A qué me refiero? Que usted podría ver, por ejemplo, un y al cuadrado más y más 1 y cumple las características de una ecuación cuadrática teniendo en cuenta de que la variable es la misma. No podría ser una ecuación cuadrática si yo coloco acá, por ejemplo, z al cuadrado más xy más m, por ejemplo. Ya cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un polinomio, el cual está separado y cada polinomio viene a ser una función diferente. El primer término sería una ecuación cuadrática, el segundo término sería una ecuación lineal y el tercer término fácilmente podría ser una constante. Entonces, para que tengamos bien presente este tipo de cosas. Ya viendo lo más específico y de pronto separemos acá un poquitico la fórmula, vamos a llevárnosla a la otra página. Ya viendo acá la fórmula, lo que podemos es señalar cada una de sus partes de manera sencilla. Entonces, este vendría a ser, como su nombre lo indica, coeficiente A. Este vendría a ser, como su nombre lo indica, coeficiente B. Y este último vendría a ser simplemente con el nombre, como se le llama, constante. ¿Por qué no se le llama coeficiente? Porque no está acompañando a ninguna letra. Si seguimos señalando en este caso las partes, podemos determinar en este caso que aquí estaría la variable de segundo grado, siempre acompañando a la letra A. La variable de segundo grado siempre acompañará a la letra A. Y en este caso tendríamos la segunda variable Esta variable se conoce como variable de primer grado. Y siempre está acompañando la letra B. Estas serían las partes de la variable. ¿En qué nos ayuda a reconocer las partes de una variable? Cuando el coeficiente A es negativo, entonces hagámoslo acá. Cuando el coeficiente A es un valor negativo, la gráfica tiende a ir hacia abajo. Cuando el coeficiente A es positivo, la gráfica tiende a ir hacia arriba. ¿Listo? Esto es bien importante que lo reconozcamos. Los otros valores casi que no afectan mucho lo que tiene que ver con la gráfica. Obviamente en su momento representan un valor importante que nos ayudan a determinar el tipo de gráfica que es. Este valor A también determina la amplitud. O sea que si ese valor es muy grande, pues nuestra curva va a ser muy ancha. Si el valor es muy pequeño, pues nuestra curva va a ser muy
pequeña. De eso también lo determina el coeficiente A. Y la constante, el último número, siempre va a determinar el corte de la gráfica en Y. Esto lo determina ¿quién? La constante. ¿Qué quiere decir en este caso? La constante me está diciendo algo bien importante. Yo voy a suponer que tengo aquí una función, pongamos aquí, me voy a inventar una rápidamente, x al cuadrado más 2x más 2. Lo que me está diciendo este más 2 es que en una recta, ¿cierto? O en el plano cartesiano, voy a hacer aquí un pequeño plano, muy pequeñito. Si aquí está el número 1 y aquí está el número 2, la recta está cortando en algún punto por este, o sea, está pasando la recta por este punto. Eso es lo que me está diciendo la constante, que por ahí cortó la recta. Véngase de este lado, del lado derecho, o véngase del lado izquierdo, por ahí pasa la recta. Cualquiera de los dos lazos, recuerden que las ecuaciones cuadráticas tienen dos bracitos, ¿cierto? Cualquiera de los dos brazos puede estar tocando este punto. Entonces, pilas, porque cuando usted está graficando y tiene este tipo de ecuaciones y no le cortó por ahí la recta, algo le quedó mal. Entonces, usted debe devolverse y revisar qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Básicamente, y con esto dejamos explicado las bases importantes de una ecuación cuadrática.